Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 45 y 46 y se ponen a disposición de los señores diputados y señoras diputadas las actas de las sesiones 47, 48 y 49. El señor abogado secretario va a dar lectura a los documentos llegados a la comisión. Señor secretario. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, ha ingresado una moción que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales. Confirmación de la señora Carol Baum, subsecretaria de la Niñez, asistencia, también de la señora defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz. La magistrada Mónica Helder fue invitada, no pudo asistir, se excusó. También sí, la magistrada Mónica Helder remitió un documento trabajado en la Comisión de Infancia respecto al diseño de un sistema de protección integral y de garantías de la niñez que se enviará por correo electrónico a todos los integrantes de la comisión. Hay una solicitud del abogado señor Álvaro Pavé Jorquera, es jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, año 2014 al 2018, quien señala que desea ser invitado con motivo del proyecto relativo a las modificaciones del sistema notarial, registral y conservatorio, agregando que se contactó con el presidente titular de la comisión al efecto, el cual está de acuerdo con su petición. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se remite información relacionada con las glosas relativas al Sename. Es una bastante copiosa la información y se va a enviar por correo electrónico, conforme con un acuerdo que ya existe en la comisión también, de informar a los diputados, miembros de la comisión, sobre todo lo que es relativo a Sename. Por correo electrónico se enviarán los respectivos oficios a todos los miembros de la comisión. Finalmente hay un oficio de la Fiscalía del Ministerio Público, también informando sobre el empleo de distintas glosas presupuestarias, señor presidente. Eso es todo. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. Respecto de la persona que solicita ser invitada a la tramitación del proyecto de ley de notario, dado que tenemos, yo creo que una última sesión y nos queda algún espacio, yo sugeriría que lo pudiéramos invitar. Perfecto. Pavés, el apellido... Max Álvaro, Pavés, ¿no? Álvaro Pavé Jorquera es jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2014-2018. Muy bien. Es alguien que tendría la expertise, o por lo menos la experiencia en esta materia, y también trabajó el proyecto de ley anterior. Yo creo que siempre una mirada alternativa es útil. Muy bien. Queda terminada entonces la cuenta. ¿Varios? Parece que no hay varios. Entremos en materia. Esta sesión tiene por objeto continuar con el proyecto de ley que crea... ¿Varios? No hay problema. ¿Se están prolongando permanentemente o, por ejemplo, o es cada lunes se toma, o cada sesión se toma una decisión diferente? Es una cosa. La sesión de ayer, por ejemplo, estaba convocada hasta las 7 de la tarde y la del otro día hasta las 20:30. Y segundo, si la de los lunes va a ser permanente a esa hora. Bueno, eso tiene que ver con la administración general de la comisión, y ustedes saben que yo soy presidente accidental, yo solamente estoy reemplazando. El titular de este cargo, el diputado Gutiérrez, y entiendo que con él y también con los integrantes de esta mesa definieron una manera de funcionamiento. Yo le voy a pedir al señor secretario que nos ilustre cuál es esa manera. Y yo le sugeriría que los cambios, si correspondiera, esperemos que llegue el diputado Gutiérrez. Pero escuchemos cuál es la regla que está vigente. Claro, señor presidente, la sesión de los días martes, su horario ordinario es de 15:30 a 18 horas y se va a ser incluso la próxima sesión, ya va a ser hasta las 18 horas. Y el único motivo por el cual se fue prolongando la sesión en que se está tratando el sistema, la modificación del sistema registrario notarial, era por la gran cantidad de gente expositores. Pero eso ya la próxima sesión va a ser con el mismo proyecto hasta las 18 horas. Lo mismo pasó en algún momento con el Servicio de Protección de la Niñez, también tuvimos que prorrogar la sesión, pero es una cosa extraordinaria, no ¿Y seguir permanentemente. ¿Y los lunes? Y los días lunes, la verdad es que ha sido una gran dificultad para el presidente buscar un horario, porque en todo el horario la gente está complicada. Y por eso es que al final se sesionó la primera vez de 12 a 14:30, luego se sesionó, creo que era de 13 a 14:30, ¿era? 14:30, la próxima sesión que tenemos va a ser de 12 a 13:30, y entonces la hora del almuerzo nomás.
En la previa del almuerzo, sí, buscando el único espacio espacio en que pueden ir más que se gente. produce entre medio de comisiones investigadoras y otras comisiones permanentes que funcionan. Y también para alcanzar a llegar, porque el próximo lunes, además, tenemos sesión aquí en Valparaíso a las 5 de la tarde, a partir de la necesidad de poder ver el proyecto Aula Segura, que tiene discusión inmediata y que vence el día lunes. Pero no podríamos... Eso es lo que yo sé. Para el lunes, porque, perdón, presidente, que insista, pero yo el lunes tengo, sin solución de continuidad, sesiones desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y dos de ellas las presido. ¿En Santiago? Santiago. Pero es que eso va a ser modificado porque el lunes a las 5 hay sesión de sala aquí en Valparaíso. Por eso, yo trasladé las comisiones que presido de 13 a 15 y de 15 a 17, para que ojalá la del lunes la hagamos antes de esa hora acá. Bueno, O suspendamos mira, la este lunes. a ver, yo creo que estamos en circunstancias muy extraordinarias. Entiendo que la próxima semana va a ser destinada preferentemente o casi exclusivamente al tema del presupuesto público. Voy a hablarlo con el diputado Gutiérrez y yo creo que es bastante razonable descargarnos un poco ese lunes a objeto de poder resolver y participar en todo el debate presupuestario. Me parece razonable. Eso lo vamos a sugerir al presidente titular. Muy bien. Despachados varios. Quedamos entonces de continuar con la tramitación, debate y votación del proyecto de ley que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica boletín 12.027-07, que tiene urgencia calificada de suma. Se ha invitado al efecto a la señora subsecretaria de la Niñez, a la señora defensora de la Niñez y a las juezas de familia, señoras Mónica Geldres y Gloria Negroni. Entiendo que una de ellas se excusó o ambas. Sí, la magistrada Geldres y la señora Negroni tampoco... Bueno, ambas se excusaron. Saludo entonces en primer lugar a la subsecretaria de la Niñez, señora Carol Baum, a la señora Simona Canepa, asesora, a don Max Pavés de la SECPRES, del equipo de la Defensoría de la Niñez, doña Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, doña Valesca Abusada, abogada, y don Juan Pavés, abogado, parte de su equipo. Blanquita Honorato también está presente. Y doña Blanquita Honorato, asesora. Soy la jefa de la división de promoción y prevención de la Secretaría. Jefa de una de las divisiones más importantes de la Secretaría de la Niñez. La única hasta Y eso habla de la importancia que tiene, que es la única. Bueno, colegas, tenemos hoy día una convocatoria a seguir en la votación en particular de este proyecto de ley. Me han dicho que quedamos en el artículo número 3, que tiene por objeto configurar o definir lo que son los sujetos de atención de este nuevo servicio. Hay varias indicaciones que han presentado parlamentarios como el diputado Alessandri Coloma, el diputado Cruzcoque, el diputado Gutiérrez, el diputado Hirsch, el diputado Díaz. Yo quisiera en primer lugar ofrecerle la palabra a la subsecretaria. Entiendo que ustedes ya conocen las indicaciones de otros parlamentarios, son bastante razonables, apuntan a distintos objetivos, pero creo que son muy concordantes con el proyecto y quisiera saber primero cuál es la postura del Ejecutivo en este punto. Tiene la palabra doña Carol Baum. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, les quería recordar que falta el artículo 1, porque nos centramos en el objeto, porque era más controvertido, pero falta el 1. Entonces también para que lo podamos revisar, para que no quede no aprobado. En todo caso, en general, las indicaciones con respecto al número 1 que se han presentado tienen que ver con cambiar el concepto a niños, niñas y adolescentes, que eso estamos de acuerdo y bueno, si quieren también se puede votar la indicación, pero estamos de acuerdo nosotros con hacer el cambio en todo el proyecto, cambiar la expresión niños por niños, niñas y adolescentes. Eso en primer lugar. Y no sé si quiere que me refiera inmediatamente a las indicaciones del artículo 3 o volvemos atrás. Digamos. A ver, me parece que podríamos volver atrás al artículo 1, y dado que hay una disposición positiva a integrar las indicaciones, yo creo que podríamos ponerlo en votación, si les parece.
A ver, ¿cuál sería la modificación concretamente que está proponiendo la señora subsecretaria? Créase el servicio de protección a la niñez y adolescencia, en adelante el servicio, dotado de una personalidad jurídica por patrimonio propio, y posteriormente dice... y después, en todo lo que diga niños, a lo largo del proyecto, ponerle niño, niña y adolescente. Entonces, para probarlo una sola vez y no verlo en cada una de las... Entonces, aquí solamente es donde dice niñez, niñez y adolescencia, que esa es la propuesta del diputado Díaz, y después, a continuación, donde dice niñez, niñez y adolescencia, y donde dice niño, niño, niña y adolescente, donde corresponda, porque lo más probable es que no, pero puede que en alguna haya algo que sea especial para solamente adolescentes. ¿Les parece que le pidamos al secretario que lea el artículo primero? ¿Cómo quedaría la propuesta que integra las indicaciones? ¿Juan Patricio? Sí. Esperen un segundito. Demos la palabra a la defensora de la niñez, doña Patricia. Sí, solo mencionar, señor presidente, por su intermedio, que hay una indicación también respecto al artículo primero del diputado Gutiérrez, donde habla de la especificación diciendo créase el servicio de protección especializada de niños, niñas y adolescentes. Y esa es una palabra especializada que también es relevante que puedan analizar en términos de incluir, porque efectivamente se ha hecho la distinción con el tema de la protección administrativa y por lo tanto tendría solo ese enfoque. Yo entiendo que este artículo primero se dejó postergado a la espera de la definición del artículo segundo. Y si la definición acordada y aprobada en esta comisión del artículo segundo contempla una definición del objeto que incluye especialmente la definición como protección especializada, sería bastante razonable integrar las dos indicaciones. ¿Sí? Sí. Entonces, le vamos a pedir al señor secretario que nos pueda leer el artículo, integrando las indicaciones de los diputados Díaz y Gutiérrez, y aprobarlo globalmente, porque yo creo que habría unanimidad. Diputado Zafirio me ha pedido la palabra antes. Diputado Zafirio. Es respecto de lo mismo. Yo estoy presentando una indicación que reemplaza en el inciso primero del artículo tercero la frase que a continuación del punto seguido por la siguiente. Comillas. No obstante, la definición del artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, para los efectos de la presente ley, se considera niño o niña a toda persona menor de 14 años de edad y adolescente a todos los que hayan cumplido 14 años y no hayan alcanzado la mayoría de edad. O sea, yo creo que si incorporamos la norma en el artículo tercero, resolvemos toda referencia que se haga a niños, niñas y adolescentes durante todo el proyecto. El mismo predicamento que las indicaciones anteriores. Me parece muy bien, veámoslo en el artículo tercero, cuando nos toque revisarlo, si quiere la puedo suscribir también. Señor secretario, ¿estaremos en condiciones de proponer una redacción única y que integre ambas indicaciones? Sí. ¿Cómo quedaría la redacción del artículo primero? Señor presidente, en relación con el tema, sí, hay efectivamente 3 indicaciones presentadas, más la propuesta que se ha hecho ahora recién en la mesa en torno, primero por parte de la señora subsecretaria, de establecer una disposición, en virtud de la cual en todas aquellas ocasiones en que en el texto del proyecto de ley establezca o utilice el término niñez, se sustituya por niñez y adolescencia. Ella hizo el alcance que probablemente hay alguna situación dentro del proyecto de ley en que se refiere exclusivamente a adolescentes, y eso habría que tener una... A ver, ¿qué les parece que eso lo incluyamos en el artículo tercero, tal como nos está sugiriendo el diputado Zafirio? La mención de definición de quiénes son niños, niños y adolescentes. Diputado Díaz. Una pequeña duda, porque la indicación parte con el no obstante. El no obstante es pese a lo que señala, y lo que señala es la convención, y la convención tiene rango constitucional, y esto tiene rango legal, entonces me suena extraño. Se ríe, parece. Ya. Okay. Señor presidente, y por un lado está eso, digamos, la de sustituir la expresión niñez por niñez y adolescencia, de tal manera que si lo aplicamos esto a esa sola propuesta, al artículo primero, quedaría artículo primero, creación del servicio, crearse el servicio de protección a la niñez y adolescencia.
integrando la indicación del diputado Gutiérrez, que haría, créase el servicio de protección especializada de niños, no, a la niñez y la adolescencia. Así. Coma en adelante el servicio, como un servicio público, descentralizado, dotado de personalidad jurídica, bla, 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 bla. ¿Les parece bien el encabezado que integra? Lo vamos a repetir. Artículo primero, creación del servicio. Créase el servicio de protección especializada a la niñez y la adolescencia, coma en adelante el servicio, coma como un servicio público descentralizado, y ahí continúa todo tal como está redactado el proyecto de ley. Eso sería, parece, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Está ok, el Ejecutivo está ok, se integran las dos indicaciones. Sí. Presidente. Podemos agregarle una norma, se prohíbe el uso de sigla en este caso porque es horrible. Ya, bueno. Oye, disculpe, le propongo a la mesa que lo aprobemos por unanimidad. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? No, el diputado dice que no hay acuerdo. Ya, muy bien. Habría acuerdo. Entonces, por unanimidad, se aprueba esta redacción al artículo primero. Señor presidente, no obstante que está aprobado, lo voy a leer como queda. En el artículo primero, entonces, sería, artículo primero, creación del servicio. Créase el servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia. Y la adolescencia. No, el servicio de protección. Porque eso es lo que se aprobó. Créase el servicio de protección especializada a la niñez Y la adolescencia, y la adolescencia con el artículo la. Sí. coma, en adelante el servicio, A la y niñez después y sigue la. y la a la adolescencia. y a la adolescencia. Y la adolescencia. Perfecto. Entonces, para los efectos. ¿no? Mm. Nosotros hemos revisado todas las siglas. De verdad que está todo bien dramático, así que no, a lo mejor no usarlo así. Y Sin nacional. Servicio, creas el servicio de protección de la niñez y la y la adolescencia. Sí. Y ese el mismo nombre también del proyecto de ley, porque el proyecto de ley también tiene una indicación. Este dice proyecto de ley que crea el servicio de protección especializada de la niñez y la adolescencia. Y la adolescencia. Y modifica las normas legales que indica. Eso sería. Sí. ¿Sí? Y solamente por el efecto de la técnica legislativa, una indicación que acabo para que lo pueda confirmar usted, presidente. A ver si. Y aquí Vamos a terminamos, afinar, ¿no? Habíamos avanzado mucho por una sesión. ¿Ah? Aquí terminamos, ¿no? En el tema de la... Nos va a dar un. Alonso ¿Cómo se llama? Poncio, claro. Estamos tratando de colaborar con el gobierno. Eso es lo que nos han pedido todos, así que. Ya, eso, muy bien. Si no, volvemos. Oh, Gutiérrez, nosotros estamos sorprendidos con Gutiérrez y ustedes le dicen. Vamos al artículo tercero, por favor, ojalá andemos rápido. Como el segundo. Ah, no. Artículo tercero. Sí, por supuesto. Llegó después la votación. Llegaste después. No. Para que incorpore Ya. al diputado Coloma. Oye, minuto de votación. Artículo tercero, don Patricio. Sí. Le voy a pedir que lea la indicación que está del proyecto de ley, el artículo tercero. Y después abrimos debate sobre las indicaciones. Perfecto. Si nos lee la propuesta del Ejecutivo. Sí. Artículo tercero. Sujetos de atención. El servicio dirigirá su acción a los niños y niñas Y adolescentes. Perdón, antes de continuar con esto tengo que hacer una mención también reglamentaria, porque para la historia de la ley no puedo dejar de decirlo, que habiéndose aprobado esta indicación, se entienden por rechazadas las indicaciones 1, 2 y 3 respecto al mismo artículo, presidente, para que no Así queden- queda acordado. no queden volando en el aire. Acordamos una redacción que sustituye De a mutuo todas las indicaciones consentimiento. anteriores. Claro, que las exactamente. integra. Y ahora sí que sí. El objeto fue acordado y no se modifica. Artículo tercero, señor presidente, sujetos de atención. El servicio dirigirá su acción a los niños y niñas a que se refiere el artículo segundo de esta ley, incluyendo a sus familias, sean biológicas, adoptivas o de acogida, o a quienes tengan su cuidado, en los casos que corresponda,
Para efectos de la presente ley, se entenderá por niños y niñas a todo ser humano menor de 18 años. Aparte, sin perjuicio de lo anterior, seguirán siendo sujetos de atención del servicio quienes tengan 18 años o más, siempre que se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios. Ellos serán sujetos de atención hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan 24 años. El cumplimiento del requisito de estudios se acreditará mediante el certificado de alumno regular correspondiente. Respecto a esta norma, existen indicaciones sustitutivas. La primera indicación sustitutiva es de los diputados Alessandri, Coloma y Cruzcoque. Coloma y Cruzcoque. La número 7. Sí. Sí. A la indicación número 7. Vamos a ofrecerle la palabra a la subsecretaria, que conoce, que son los que redactaron la propuesta legislativa y también conocen las indicaciones para saber si hay flexibilidad para poder integrar alguna de las propuestas. Señora subsecretaria Carol Baum tiene la palabra. Ya, muchas gracias. Ya, aquí hay como distintas cosas en las indicaciones. Una es ampliar el límite de edad, otra es ampliar los sujetos que se encuentran preparándose para la vida independiente, otra quiere incluir también a los discapacitados sin límite de edad, y la última es incluir a las familias cuando sea indispensable para alcanzar los objetivos. Voy a ir una a una. En cuanto a ampliar el límite de edad, dice a los 26 y 28 años respectivamente, proponen los diputados Gutiérrez y Hirsch, distintas edades. El Servicio Nacional de Menores actualmente se hace cargo de los jóvenes hasta los 24 años. Creemos que la respuesta a esto no está en aumentar la cobertura, sino que debiese estar en las líneas programáticas nuevas que preparan para la vida independiente. O sea, el niño o niña o adolescente a los 18 años debiese ya estar totalmente preparado para la vida independiente, y en caso de que esté estudiando también sí lo incluye, pero hasta los 24 años. Con lo que actualmente el Sename no hace eso o no está en su línea programática especial. Y además porque el nuevo servicio lo que busca es trabajar con la autonomía progresiva de los niños de manera que puedan valerse por sí mismos, y es entregándole las herramientas para eso. O sea, si es que no pasa eso, si a los 18 o 24 años no están preparados, estamos fallando, o sea, a priori estamos asumiendo que ya se falla. Entonces necesitamos hacer eso. Y bueno, hemos dicho de muchas formas que para que los niños puedan reinsertarse en la sociedad de manera adecuada se requiere el trabajo del intersector. No es que nosotros nos vayamos a hacer cargo, o sea, que el servicio se tenga que hacer cargo para siempre de estos niños, sino que tenemos que entregarles la herramienta suficiente para que entren al servicio general para todos de protección especial, ¿cómo? De protección social. Y ahí tenemos la Comisión Coordinadora de Protección, de la cual forma parte el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, del Ministerio del Trabajo. O sea, no es solamente el que se tiene que hacer cargo de esto, no es solamente el nuevo servicio, que es el problema que hemos tenido, que le hemos entregado demasiadas funciones al nuevo servicio, sino que se tiene que hacer responsable el intersector. Además, lo que sí no quita que las oficinas locales de niñas que estamos creando y que esperemos que se aprueban por ley, sí le hacen seguimiento a los niños de manera tal de saber, a los niños y también posteriormente, de qué es lo que está pasando con su inserción adecuada a la vida. Entonces, por lo tanto, no creemos que deba ampliarse más allá de los 24 años, además que tampoco sabríamos cuál es el límite. Dice 24 en algunos casos, 26, hemos revisado la legislación comparada y hay hasta 28, hasta 30 y más. Entonces, eso en primer término. En segundo lugar, con respecto a ampliar los sujetos de atención que se encuentren preparándose para la vida independiente, que es una indicación de los diputados Alessandri y Coloma, es la misma respuesta. Creemos que estamos haciéndonos cargo antes de los 18 años, haciéndonos cargo de la preparación para la vida independiente con esta nueva línea programática. Y estos programas deben ser suficientemente efectivos para lograr incidentar a los niños en el sistema de protección social correspondiente a todo el resto de los chilenos, trabajando la autonomía progresiva desde pequeños, de asegurar una inserción exitosa.
Así, ya. Y por otra parte, tampoco queremos desincentivar el estudio. O sea, nosotros, la idea es que es hasta los 24 años, siempre y cuando estén estudiando o haciendo algo que también les ayude a entregarle herramientas. Por lo tanto, a nuestro parecer, la solución no es tan ampliar los sujetos de atención, que esto podrían ampliarse indefinidamente, sino que en tener buenos programas de preparación para la vida independiente que se adecúen a las necesidades de las diferentes etapas del ciclo de vida de cada persona. Sin perjuicio de que se debe dar seguimiento a aquellos jóvenes egresados del servicio y apoyarlos preferentemente en con educación gratuita, acceso a la vivienda, capacitación, apoyo al emprendimiento, como lo establecimos específicamente, está establecido específicamente en el Acuerdo Nacional por la Infancia. Después, con respecto a ampliar los sujetos de atención a los discapacitados sin límite de edad, propuesto por el diputado Hirt, yo creo que esto se dio bastante en la discusión del objeto, que lo que buscamos es hacer un servicio especializado. Por lo tanto, no podemos, que el nuevo servicio de protección a la niñez no puede hacerse cargo de los discapacitados mayores de edad. Por lo tanto, hay dos cosas. Uno, nosotros estamos cambiando, o sea, se está considerando la modificación del reglamento de la ley de subvenciones, los factores multiplicadores, tratando de entregar mayores recursos a la discapacidad, eliminando la arbitrariedad de la asignación, que hoy día que es un poco, al menos oscuro, no se sabe bien cómo se establece, así generando una escala más adecuada a las necesidades de cada persona. Entonces, mejorando el factor de discapacidad para mejorar los recursos respecto de esos niños, pero además estamos haciendo el plan de traspaso de todos los adultos de discapacidad a las dependencias del Senadis, porque en cuanto a niños, el servicio puede hacerse cargo de su protección y de velar por que sean tratados adecuadamente, pero en cuanto a discapacidad necesitamos la supervisión técnica del Senadis. Entonces, mientras sean niños está bien, pero posteriormente estamos haciendo todo este traspaso a algo que nunca debiese haber pasado, que no se debiese haber perpetuado ahí. Por lo tanto, ya hay un plan que se está trabajando, que ya se inició y que sigue y se amplía presupuestariamente el año 2019 para ir traspasando los casi 1.000 adultos con discapacidad que hay actualmente en el servicio. Y en cuanto a incluir a la familia de los niños cuando sea indispensable para alcanzar los objetivos de la protección especializada, lo que creemos que busca, no está el diputado Gutiérrez acá, pero lo que busca es establecer la excepción de que en el fondo no se incluye a la familia cuando la familia no está capacitada para hacerse cargo, y eso lo ponemos de esa forma, diciendo, o sea, cuando corresponda, dice cuando corresponda. No siempre corresponde que trabajar con el niño y su familia, porque en algunos casos lo que estamos haciendo es protegerlo de esa familia que es la que ha vulnerado sus derechos. Sin perjuicio de eso, también buscamos, en algunos casos hay familia extendida, otros integrantes de la familia que no lo han vulnerado, que en caso de que sí pudiesen hacerse cargo de esa protección, sí podemos trabajar con ellos. Eso. ¿Cuándo? Eso. Estamos. Vamos a ofrecer la palabra a nuestra defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz, y después se notó el diputado Matías Walker. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Nosotros, habiendo revisado las indicaciones, nos parece que la propuesta que realizan los diputados Alessandra y Coloma es absolutamente coherente con la necesidad de hacer la ampliación de la cobertura, particularmente en lo que dice relación con los aspectos vinculados a este tratamiento también respecto de aquellos adolescentes o que personas que hayan cumplido mayoría de edad hasta los 24 años. Nos parece que desde ahí va en el sentido correcto, precisamente atendido el resguardo del servicio. Nos preocupan dos cosas que nos parece relevante plantear por su intermedio, señor presidente. En primer término, que cuando se hable del concepto de familia en este artículo 3º, se debiera hacer, entendemos, una referencia a precisamente la tramitación que se está haciendo en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara del proyecto que cambia el nombre del Ministerio de Desarrollo Social a Ministerio de las Familias y Desarrollo Social, porque ahí se está adoptando una definición por parte del Congreso en relación a qué vamos a entender por familia. Entonces, la pregunta que surge para nosotros es, cuando hablamos de las familias acá, ¿vamos a hacerlo coherente con el boletín 11.951-31 de esa comisión?
o en su defecto vamos a entender por familia conceptos que no necesariamente se relacionan con lo que se está estableciendo en esa legislación. Creemos que es importante, tal como lo hemos planteado en la tramitación de esta ley, hacer la legislación coherente y por lo tanto desde ahí levantamos ese punto. Y en un segundo término, señor presidente, por su intermedio, nos parece relevante que se pudiera explicitar por el Ejecutivo de manera más concreta cuando se hace esta alusión de en los casos que corresponda la atención con las familias. A nosotros nos genera ¿qué preocupación? Hemos entendido que gran parte de la situación que enfrentan los niños, niñas y adolescentes y sus situaciones de vulneración tienen que ver con que las familias muchas veces no tienen los soportes para poder brindarles debida protección y atención. Y que también en general los conflictos se producen con aquellas familias que son más deprivadas en términos no solo económicos, sino que también en términos sociales, educacionales. La pregunta es, cuando hablamos de los casos que corresponda, ¿eso va a involucrar que aquellas familias difíciles, que no necesariamente van a adherir de manera inmediata a los procedimientos y protocolos establecidos por el Servicio de Protección, van a ser desechadas por el servicio para no atenderla? No sé si logro transmitir la preocupación que me asiste en términos de que cuando hablamos de niños en situación de vulneración, sus familias probablemente no sean familias muy colaboradoras en un inicio, quizás genera dificultades en términos de las adherencias, de lograr la pertenencia a el proyecto o el protocolo que se esté brindando en atención, y lo que nos preocupa a nosotros es que en definitiva esas familias, al alero de los casos que correspondan, terminen siendo desechadas y eso implique que no nos vamos a hacer cargo de la situación donde los niños están precisamente en condiciones más complejas de enfrentar mecanismos de protección por parte de su familia. Y para finalizar, en relación con la discapacidad, nos parece que la subsecretaria tiene toda la razón. Una de las complejidades que ha enfrentado el Servicio Nacional de Menores ha tenido que ser con hacerse cargo de situaciones que hoy día debieran ser abordadas por el Ministerio de Salud a través de hospitalizaciones domiciliarias o de hospitalizaciones en recintos públicos, porque hay personas adultas con discapacidad que no debieran estar en el CENAME, y por tanto quizás planteamos como una alternativa de análisis de esta honorable comisión el evaluar aquí la inclusión de la consideración a las personas con discapacidad, pero haciendo el énfasis de que aquellos deberán ser atendidos y enfrentados en su tratamiento precisamente por el CENADIS, de manera tal de que ese organismo quede comprometido a través de esta ley para ejecutar los programas respecto a estas personas discapacitadas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora defensora. Le ofrezco la palabra al diputado Matías Walker. Estamos en los planteamientos generales y después vamos a entrar en particular en la indicación. Sí, no, pero en relación a este punto, y hago la pregunta, porque, a ver, yo, presidente, coincido con lo que ha señalado la defensora. Me parece bastante completa la propuesta de los diputados Alessandri y Coloma. Acá se habla de familias y obviamente eso tiene que ser coherente con la definición del nuevo nombre del Ministerio de Desarrollo Social y si bien no sé si tiene que quedar literal, pero por lo menos para la historia de la ley dejar establecido que entendemos la expresión familias como omnicomprensiva de todos los tipos de familias que pueden hoy día tener bajo su responsabilidad el cuidado de un niño o niña o un adolescente. Me parece bien dejar contemplado la situación de los niños que entran al sistema antes de los 18 años y después son mayores de edad. Me parece muy completa esa definición. Yo tengo la misma preocupación respecto a los adultos discapacitados, sobre todo los adultos con discapacidad mental, pero porque hemos escuchado acá muchas instituciones, no recuerdo bien si era la Ciudad del Niño, el Pequeño Cotolengo, alguna de estas, pero que efectivamente el porcentaje de personas mayores de edad, enfermos mentales, que terminan en estas instituciones bajo el abandono más absoluto de los familiares, del sistema. Hoy día, claro, yo estoy de acuerdo que la definición del Servicio de Protección de la Niñez, obviamente, centremos la atención en el objeto del proyecto, que son las niñas, niños y adolescentes. Pero me quedo con la inquietud y la quiero expresar, ojalá que puedan dejarme más tranquilo.
yo no sé si basta con decir, bueno, ellos van a tener que ser asumidos por el Senado, o sea, porque bajo qué sistema nos podrán decir, bueno, pero eso será materia de otra comisión, la Comisión de Desarrollo Social. Yo no sé si eso está cuantificado, esa es la primera pregunta, si nos pueden entregar datos de esa cuantificación. ¿Cuántos adultos hoy día están en instituciones colaboradoras y pasarían, ¿no es cierto?, a pertenecer a este estatus especial, ¿no es cierto?, de supervigilancia o de tuición o bajo la responsabilidad del Senadi? ¿Cómo va a operar eso en esa transitoriedad? Eso es algo que me tiene un poco angustiado y que sería bueno al menos poder cuantificarlo, porque no me basta que me digan, no, eso va a ser asumido por el Senadi. Pareciera ser obvio, pero eso hay que cuantificarlo y hay que hacerse cargo de verdad a través de la red pública o privada que atiende a los adultos en esta situación. Sí, yo me quiero hacer cargo de algo que señalaba la defensora de la niñez, presidente, que tiene que ver con el concepto de familia. Y claro, tenemos un concepto de familia que está aquí en el artículo 3º, que en realidad no es propiamente un concepto, pero está cercano a eso. Hay otro concepto que está en el proyecto que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, pero hay un tercer proyecto que define la familia, que es el proyecto de ley de adopción, y que se está debatiendo en la Comisión de Familia. Entonces, yo no sé, presidente, si le podemos pedir a la Secretaría que pudiera tenernos los tres textos de los tres proyectos en los que se define la familia, de tal forma que podamos consensuar un concepto que incluya todo lo que se ha estado debatiendo, porque de las cosas difíciles que han ocurrido ha sido precisamente, a lo menos en la ley de adopción, arribar a un concepto de familia. Entonces, si vamos a estar definiendo familia en tres proyectos distintos, dando tres conceptos diferentes, vamos a estar dejando, en definitiva, en la interpretación final en poder de los jueces y no de la ley. A lo que señala el diputado respecto al tema de la discapacidad, vamos a traer los datos en la próxima sesión, pero son alrededor de 1000. Va variando, 890 y tanto, 980, ha ido variando dependiendo de... bueno, como son adultos también van falleciendo, van ingresando algunos nuevos, etcétera, pero estamos en un plan que además está en la ley de presupuesto, o sea, está en la ley de presupuesto el traspaso de esto, y yo voy a traer toda la información, ver cómo se está haciendo, y además porque tenemos una mesa de trabajo intersectorial para eso, porque es un trabajo desde la Subsecretaría de Servicios Sociales con el Senades y nosotros, y bueno, con Sename, Justicia también para hacer esto. Entonces traerle el número exacto y el plan para la próxima sesión. Respecto del concepto familia, quizás lo que podríamos hacer es ponerlo como lo pusimos en términos más simples, más que definir familia, que es una cosa que para efectos de la ley que crea el Ministerio de la Familia, que entrega beneficios sociales, tiene más bonos, etcétera, que tiene mayor complejidad, por eso tiene que ser como definido más exactamente, podríamos ponerle, como lo pusimos en el Acuerdo Nacional por la Infancia, que para que hubiese como consenso, podemos ponerle, por ejemplo, familia cualquiera sea su composición, o sea, entendiendo, porque además nosotros entendemos que es la familia, la familia, a veces el adulto significativo, a veces, entonces quizás simplificar eso y ponerlo como cualquiera sea, aclarando entre comas, cualquiera sea su composición, quizás habría consenso en ese sentido. Un concepto evolutivo. Sí. Claro, eso también la psicóloga me señala aquí, que además la familia es un concepto evolutivo, entonces es más complejo dejarlo muy definido en la ley. Entonces podría ser. Claro, exactamente. Así que evolución política debe estar muy de acuerdo. Le voy a ofrecer, a propósito de evolución,
le vamos a ofrecer la palabra a Luciano Cruzcoque, de la bancada de Evolución Política. Sí, presidente, yo creo que enredarnos en la idea del concepto de familia, dado que efectivamente el proyecto de adopción tiene una definición, el proyecto que crea el Ministerio de la Familia o las Familias y Desarrollo Social, y ese ministerio que ha pasado de planificación y ha tenido 68 nombres, me parece que en el concepto de familia probablemente vamos a tener una discusión larga como cada vez que se produce buscar una definición de un concepto que la verdad que cambia en el tiempo, que tiene que ver más con relaciones emocionales o sentimentales que con una definición tan precisa. Sin embargo, vaya uno que no sabe para quién trabaja, ¿no? Pero en la indicación del diputado Gutiérrez, ¿verdad?, donde señala en la tercera línea, dice, incluyendo a sus padres y o madres y a quienes tengan el cuidado del hijo, del niño o niña, cuando sea indispensable para alcanzar los objetivos. Creo que ahí, padres y madres y a quienes tengan el cuidado del niño o niña, nos evitamos entrar en el concepto de familia a la larga. No sé si es necesario que esté, porque si nosotros vamos a pedir ahora que un informe respecto a las definiciones de familia de los distintos proyectos que están circulando, la verdad que no vamos a avanzar nunca con esto. Y me parece que lo que señala el diputado Gutiérrez es algo bastante razonable. Gracias. Presidente, ¿puedo hacer un alcance? Si me permite que hable el diputado Alessandri, para que usted pueda recoger por lo menos las opiniones de ella, y la diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. Concuerdo con el diputado Cruzcoque, que no estamos llamados en este proyecto ni en este artículo a definir familia. Creo que la persona quien tiene a su cuidado el niño engloba todo, engloba un concepto general. Y por eso es tan importante que el artículo que propone el Ejecutivo, que dice familia biológica, adoptiva, de acogida, o a quien tenga su cuidado. Y esa última frase, a quien tenga su cuidado, creo que los incluye a todos. Ahora, la indicación nuestra también iba en el sentido de que la gente que entra a un programa antes de cumplir 18 años, después no quede fuera. Porque cuando vinieron las personas que administran este tipo de centros y nos exponían su realidad, mucha gente pasa a los 18 y pasa a los 24 y pasa a los 30, incluso tenemos adultos, nos decían, que en la práctica no hay cómo sacarlos. O sea, no hay tampoco una oportunidad para ofrecerles afuera. No es que nosotros pongamos aquí 24 años como límite y se acabó y nunca más va a haber un mayor de 24. Van a seguir habiendo personas vulnerables que no tienen una oportunidad afuera, que son abandonados por sus familias, como decía el diputado Matías Walker, y que a veces tienen deficiencia mental o enfermedad, y en la práctica de 30, de 40, de 50 años van a seguir estando ahí. Entonces, levantar esa duda para el Ejecutivo y concordar con el diputado Cruzcoque respecto a el que tenga su cuidado, me deja tranquilo y no vamos a estar definiendo familia acá. Gracias. Diputada Paulina Núñez tiene la palabra. Gracias, presidente. Ay, sí. No, presidente, marcar un punto porque, y en la misma línea de nuestros colegas que me han antecedido, de que si nos ponemos acá primero si nos ponemos de acuerdo, o operan la mayoría de definir en este proyecto familia, yo creo que nos vamos a demorar más que es lo que nos demoramos en el objeto. Y porque además no es el objeto del proyecto, ya será el proyecto que está creando el Ministerio de la Familia o la ley de adopción, como decía, el proyecto de... Si bien digo, de adopción, que como decía el diputado Zafirio, o incluso lo que ya han ido interpretando en distintos fallos los propios tribunales, pero cumple sí con un objetivo que es dejar en claro, como decía el diputado Alessandri, el cuidado. Entonces, en definitiva, presidente, creo que más que marcar un punto en definir familia, lo que entendemos por hoy día la legislación sí lo contempla y las futuras normas tendrán que ir adaptándose a ello y lo tendrán presente los tribunales. Pero agregar una definición de familia en este proyecto, yo de verdad creo que sería fuera del objeto, contraproducente para poder cumplir con el objetivo del proyecto y nada más que tampoco aportaría nada al ordenamiento legislativo en general. Muy bien, diputado Gonzalo Fuenzalida. Sí, yo también quiero concordar ahí un poco lo mismo. Creo que nuestra legislación tiene muchas definiciones o descripciones de familia, desde el Código Civil, en el artículo 815, la ley 20.066 de violencia intrafamiliar. Hay definiciones jurisprudenciales de la Corte, por ejemplo el caso Atala también define y hoy día se sigue
viendo este tema en distintas leyes. Por eso que yo creo que finalmente el concepto atañe a lo que se hace cargo la ley. Y en este caso el cuidado es claramente lo que es la descripción de familia que más le atañe a lo que queremos llegar. Por lo cual lo que ha hecho el Ejecutivo un poco es abrir el abanico a distintos tipos de relaciones, pero finalmente que hay un deber de cuidado sobre el menor es lo que yo creo que debemos avanzar. Y no ponernos a definir familia, que claramente no hay una definición única, ni siquiera en nuestra legislación, en toda nuestra historia. Diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Bueno, también comparto lo que los colegas anteriormente han señalado respecto a la definición o quizás lo contraproducente, inapropiado o tardío que podría generar definir familia, pero además, porque claramente el objeto de este proyecto es distinto. Y a propósito también de algunas intervenciones anteriores, específicamente respecto a nuestros niños, niñas o adolescentes que sufren de alguna discapacidad. Yo quisiera poner acá un ejemplo de un hogar, ¿cierto?, que está en la comuna de Quintero, una de las comunas que represento, donde efectivamente tenemos primero niños con distintas edades. Hay niños pequeños, hay adolescentes, incluso hay algunos que son ya sobrepasadas, digamos, la mayoría de edad, y que tienen además distintas discapacidades. Entonces, yo creo que sería importante definir ahí la línea respecto de lo que este proyecto busca y también respecto de lo que otros servicios realizan específicamente respecto de la discapacidad, porque también nos pasa, por ejemplo, con los adultos mayores. Hay muchos adultos mayores que tienen alguna discapacidad y que tienen apoyo directamente, por ejemplo, del Senama. Hay otros, ¿cierto?, que tienen apoyo de Senadis. Y en este caso también, como la oferta en el caso específico del que yo estoy hablando en Quintero o la zona, digamos, no es amplia como para poder tener en distintos centros y de acuerdo a cada una de las discapacidades o derechamente del rango etario, la oferta no da. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso sería importante para no mezclar probablemente temas que tengan que ver ya sea con la discapacidad o con las edades, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Flores. Diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que yo, en el ánimo de respaldar el proyecto del gobierno, me inclino por la postura de la subsecretaria en el sentido de si bien no definir familia, pero hacer la referencia a que se trata de que sean biológicas, adoptivas o acogidas, cualquiera sea su composición. Si bien el texto no es exactamente igual a por lo menos al que conozco más, que es por estar en la Comisión de Familia, con el proyecto de ley de adopción, es el que más se acerca. Y evitamos la discusión acerca de la composición de familia y hacemos una referencia genérica en los términos en que ha planteado la subsecretaria. Diputado Marcelo Díaz. En realidad no sé si hablar, pero voy a hablar igual. Es que yo creo que si vamos a hacer este debate en general por artículo a artículo, vamos a estar 2 años. Entonces, por tanto, yo me adhiero a lo demás y votaré en consecuencia a lo que, de acuerdo a mis convicciones. Yo quiero hacer presente que nosotros presentamos una indicación para suprimir el requisito de cursar estudios. Bueno, nos parece que basta con que esté bajo cuidado alternativo para que tenga que recibir apoyo del Sename, no obstante cumplir 18 años. Punto, he dicho. Muy bien, le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Yo solo quisiera hacer una consulta, una precisión en el inciso primero, cuando a continuación de definir a la familia de los niños, niñas y adolescentes, dice en los casos que corresponda. Esa frase parece que relativizar un poco las distintas composiciones que tienen que tener la familia, sugerir como que alguien tiene que hacer una calificación. Me gustaría que me precisaran esa frase que tiene varios sentidos y me parece, por precisión, que lo pudiéramos Eso es respecto de lo que explicábamos antes respecto a la excepción en el caso. ¿Por qué? Porque a veces hay una medida de protección que separa al niño de su familia porque la familia es la que le está vulnerando. Entonces, en ese sentido, en ese momento, no podemos trabajar con el niño y su familia. O a veces el niño tiene su familia, no sé, tiene los padres presos. No podemos trabajar, tenemos que trabajar con
con la familia extendida, con otros miembros de su familia, pero no con aquellos que no se puede, digamos. Por eso se establece como es la excepción a cuando no se puede trabajar con ellos. Tenemos sesión ahora, voy a pedir que suspendamos, porque son las 4 de la tarde, que es la hora convocada para la sesión, para que podamos dar quórum. 4:10 máximo podemos volver. ¿Ya? Son las 4 de la tarde, que es la hora en que estamos convocados, así que tenemos que volver a las 4:10. Disculpe, que este proyecto es de la máxima importancia, pero la sesión especial que tenemos es de la deuda histórica de los profesores. Estamos diciendo que no vamos a suspender la sesión. Volvemos a las 4:10. O sea, pero no vamos a estar en la sesión de la deuda histórica. Estamos facultados para funcionar en paralelo. No se tiene que suspender esta comisión. ¿Cuál es la propuesta suya? No, es que tengo, o sea, a mí, por cierto que me interesa mucho este proyecto, pero creo que el tema de la deuda histórica de los profesores es algo que merece, y hay varios que vamos a intervenir, entonces a ver, votemos este artículo. Sí. A ver, si existe voluntad de aprobar la propuesta del Ejecutivo, eso es lo que entiendo, porque hay hay a lo menos 3 propuestas de indicaciones que cambian lo que propone el Ejecutivo. Si ustedes me dicen que hay una mayoría o unanimidad en torno a aprobar la propuesta del Ejecutivo, no son... Pero ¿y la propuesta de Coloma con Alessandri? Sí. Es que lo del diputado Walker. Lo que le propongo es que votemos la propuesta de los diputados Alessandri y Coloma con la supresión que propone el diputado Díaz, que tiene razón en relación al tema de los estudios, de la frase el cumplimiento del requisito de estudio. Pues efectivamente está de más. Sí, a ver, es que yo creo que eso hay que explicarlo un poco más porque establece un punto de corte de la protección especializada, dependiendo si tiene una medida de protección antes de los 18 años o después de los 18 años. Puede haber una interrupción de una medida de protección y quedaría fuera del sistema al estar después de 18 años. No es tan simple. Yo creo que sigamos lo que hemos acordado, vamos a dar quórum y a las 4:10 estamos de vuelta. Desde el Ejecutivo nos ha pedido la palabra don Max Pavés. Sí, no, presidente, muy breve. Lo que pasa es que para poder legislar bien, las indicaciones 8 y 9 entran derechamente a aumentar las prestaciones, ¿ya? Y eso es evidente, y en el caso de la indicación del diputado Gutiérrez que dice el servicio entregará prestaciones, nos parece que es evidente que tiene una redacción compleja. Y en el caso de la indicación 9, sin prejuicio que se pueda avanzar en un acuerdo, cuando uno aumenta la base de quién van a ser el sujeto de protección, es evidentemente eso va a requerir un pronunciamiento de la Dirección de Presupuesto y nosotros nos impide avanzar. Si el tema de los estudios va a implicar de que de un número de niños potencialmente beneficiados con esta indicación se va a ampliar, nosotros no podemos avanzar en esa indicación sin pronunciamiento de la Dirección de Presupuesto y esto a nosotros nos abre un flanco. Por eso, lo que dice la subsecretaria, por su intermedio presidente, es que tengamos claridad respecto a cuáles son los efectos en relación a lo que hay hoy día. Y en base a eso, tomar la definición, y por eso se ha planteado una salida alternativa para poder concretar y avanzar sin que eso impida un pronunciamiento respecto de un tema con el requisito de gasto. Gracias. Muy bien, yo les recuerdo que hay indicaciones, hay una propuesta del Ejecutivo, que es el proyecto de ley, hay indicaciones. Si es que no hay acuerdo, nosotros vamos a tener que ir sometiendo a votación las indicaciones hasta lograr tener una mayoría, ¿sí? Yo igual voy a hacer una propuesta, recogiendo el debate a continuación que terminen las palabras dadas, creo yo basándome en la propuesta de Alessandri Coloma. Pero esperemos terminar el debate. Diputado Zafirio, después diputado Matías Walker. Claro, es que todo cambia después de la última intervención del Ejecutivo, presidente, porque
nos inhibe absolutamente de seguir discutiendo el tema, porque claramente las indicaciones, si solo provienen de parlamentarios, son inadmisibles. Si el punto está en si el Ejecutivo está en condiciones o no de patrocinar estas indicaciones. Porque o estamos aquí puestos entre la espada y la pared, perdón, pero ¿puedo terminar? O aprobamos el artículo tal cual está propuesto en el proyecto, y la segunda opción es aprobar el artículo tal cual está propuesto en el proyecto. Son las dos alternativas que tenemos. Pero es que ustedes nos están diciendo, nosotros tenemos que poner stop, perdón, presidente, tenemos que poner stop porque tenemos que escuchar a la dirección de presupuesto. Pero no hay, no hay una propuesta final todavía. Pero están haciendo la advertencia, que está bien claro. Diputado Zafirio. No. Diputado Matías Walker. Gracias, presidente. Yo lamento profundamente la última intervención del asesor Max Pavés, porque no se condice con el espíritu que hemos tenido en el trámite de este proyecto de ley, que lo que hemos buscado en la discusión, que ha sido muy enriquecedora, por tercera vez, insisto, que la base de lo que deberíamos aprobar es una indicación además de diputados de gobierno, o sea, ni siquiera estamos en una lógica de gobierno de oposición que se recurra a un argumento reglamentario de iniciativa de una indicación. O sea, lo que hemos tratado es de todo el trámite de este proyecto. Me acuerdo la discusión que tuvimos respecto del objeto del servicio, fue enriquecer la indicación y la propuesta del Ejecutivo a raíz de las propuestas de los parlamentarios, consensuar una indicación con el aporte que hemos tenido de la defensora de la niñez, a la luz de enriquecerlo con la Convención de Derechos del Niño, los tratados internacionales. Entonces, llegar y que el árbitro toque el pito, digamos, y que diga, bueno, vamos a discutir lo que es de iniciativa del Ejecutivo y lo que no, o sea, no es la idea, no es el espíritu. Yo no estoy en condiciones de seguir participando de un debate si es que vamos a jugar bajo esa regla. Lo que estamos tratando de construir consensuadamente, y acá hay una subsecretaria que representa al gobierno con facultades suficientes, me imagino, para poder consensuar indicaciones que digan relación con enriquecer el proyecto, porque si no, yo pediría que ya para la próxima sesión venga el ministro, o sentemos acá al ministro de Hacienda, o sentemos al director de presupuesto, y sigamos avanzando en este proyecto que es sustancial y que es muy importante. Pero yo pediría que, por favor, se retirara lo que acaba de decir el asesor Pavés, porque bajo esas reglas del juego va a ser muy difícil poder avanzar y seguir enriqueciendo este proyecto. Bueno, Max Pavés me hace el gesto que no habría problema en retirar lo dicho, toda vez que existe ánimo de buscar soluciones colaborativas entre toda la comisión. Y ya, entiendo que la base para poder acordar un artículo tercero es la propuesta de los diputados Alessandri y Coloma, con algunas rectificaciones. Donde está el punto en discordia es respecto a los menores o jóvenes que después de los 18 años continúan bajo el sistema, y la pregunta es si se les debe exigir perentoriamente o no que deban estar cursando estudios. Y en ese sentido yo le hago la pregunta a la subsecretaria, que se allanó a borrar la última frase: el cumplimiento del requisito de estudio se acreditará mediante el certificado de alumno regular. Usted se allanó a eliminar esa frase, dando a entender de que no es estrictamente necesario de que se deba acreditar la condición de estudiante. Entonces, yo no veo cuál es la dificultad de eliminar de las condiciones para continuar en el servicio, que se encuentren bajo medida de protección de cuidado alternativo y cursando estudios, que es lo que piden la mayoría, entiendo, de eliminar el y cursando estudios. No sé si me voy a entender. Estamos asegurando es que no queden en nada, es que entre 18 y 24 años estén claro, haciendo algo, idealmente cursando estudio. Ahora, como pueden estar cursando estudio en un taller de gafitería, que no me va a omitir un certificado de alumno regular con el timbre del Mineduc, podemos eliminar el certificado de alumno regular, pero estamos tratando de asegurarnos de que estén haciendo algo. Eso básicamente lo... Sí, hay algunos que proponen cambiar I por O en
estar bajo medida de protección, cuidado alternativo o cursando estudios. Bueno, diputado Zafirio, si hay una propuesta. No, muy breve. Lo que pasa es lo siguiente. Yo entiendo que la lógica del funcionamiento de este servicio está muy marcada por la responsabilidad que el servicio tiene en términos de cumplir con las obligaciones que el Estado asume con niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, no le podemos pedir al destinatario de los programas del servicio que se esté consiguiendo un certificado de estudio o que él se autoprovea de una educación formal o informal. Esa es una tarea de los organismos que estén a cargo. Y eso tendrá que fiscalizarlo el servicio. Y los programas que tiene que impulsar el servicio son responsabilidad suya, no del adolescente, no del joven que cumplió los 18 y no ha cumplido los 24. Entonces, no tiene sentido que aquí que se imponga como obligación el que esté cursando estudios, cuando esa es una tarea que tiene que cumplir el propio servicio. Sí, yo tiendo a compartir eso, diputada Núñez. Pero hágame propuestas. Sí, eso, sí. Sí, si no vamos a seguir analizando. No es que... el tema está entre 18 y 24. Y obviamente cumplido los 18 no opera la medida de protección porque ya es para menos de 18. Y yo coincido con el diputado Zafirio en el sentido de que la carga de estudio o de algún curso es del servicio. O sea, es el servicio el que tiene que inscribirlo por último en algún oficio, en algún curso, entre los 18 y los 24, para no dejarlo con la bolsa puesto en la puerta del servicio. Entonces, yo creo que efectivamente es aquello, como dice la indicación de los diputados, cuando se encuentren bajo protección de cuidado alternativo, hasta los 18, y luego que no va a operar esta regla, teniendo algún curso, o sea, cursando algún estudio, que será de responsabilidad del servicio. No sé si me explico. O sea, si no es el servicio, eso lo podríamos dejar. Porque si en la ley queda que es del servicio y lo que queremos realmente es que estudien o trabajen hasta los 24 años, que sea el servicio el que se encargue. Si el servicio no cumple, no puede dejarlo porque es el servicio el que no se preocupó de darle un oficio o algún estudio. No, porque si hubo taller, porque si otra universidad... Ya. Asegurado por el servicio. Garantizado. Diputado Marcelo Díaz, yo creo que ese es el único punto que queda en definición. Gracias, Tiene la palabra, presidente. diputado. Gracias. Yo quiero insistir en mi indicación y solo pedir que se vote separadamente porque la propuesta de los diputados Alessandri y Coloma resuelve esto sin la necesidad de este requisito adicional que finalmente puede terminar privando de la atención que merece del servicio de protección especializada, porque plantean las dos hipótesis. Que antes de cumplir la mayoría de edad se encontraran bajo medidas de protección de cuidado alternativo, suficiente razón para que siga bajo la tuición o el cuidado o la atención del servicio de protección especializada. Y la segunda hipótesis es que la misma regla se aplica respecto a aquellas personas que con anterioridad a cumplir los 18 años se encontraran en programa de protección especializado. Ojalá estén estudiando, pero exigir eso como un requisito copulativo para que sigan siendo sujetos de atención del servicio no tiene ningún sentido. Ningún sentido. El único requisito, y que está muy bien resuelto en la indicación de Alessandri Coloma, es que antes de cumplir los 18 estén en una de estas dos situaciones. Entonces, lo de cursar estudio es una exigencia que puede terminar expulsando a cabros de 18 años y un día porque no están estudiando, lo que sea. ¿Ah? Exactamente, entonces yo me quedaría con la indicación de los diputados Alessandri y Coloma borrando el cursando estudio y la frase final, y si no yo pido que se vote mi indicación por separado como indicación a la indicación de los diputados Alessandri y Coloma. A ver, ¿hay alguna propuesta que resuelva el punto? Porque si no tomamos votación. Esta. Usted está por incluir... Ustedes están por mantenerlo. Sí. Ya. Vamos a someter a votación ambas cosas. ¿Tiene una propuesta? ¿Cómo procede? ¿Qué vas a hacer? ¿El servicio no lo hace? Genera la obligación. ¿Están de acuerdo?
Presidente. Sacando la última frase. Sacando la última frase del certificado. Y el cursando estudios. Sí, las dos cosas. Dejamos cursando estudios y ponemos será de cargo del servicio velar por que tengan acceso a estudios durante las edades indicadas. Pero también puede ser, como second best, perdón, presidente. Pero la verdad es que la otra es mejor, porque lo que hace que continúen bajo la tuición del servicio es haber estado antes de cumplir los 18 bajo una medida de protección de cuidado alternativo, o haber estado antes de cumplir los 18 años en programas de protección especializada. Eso es lo que genera el derecho o la obligación a continuar. De continuar, no el que se encuentren estudiando. Pero agregado no le... Ahora, es cierto lo que la otra alternativa es la que plantea el Ministerio, pero va a terminar en tribunales, en protección. Sí. En el fondo, en caso de divergencia... Ya. Pero ustedes no están dispuestos a eliminar esas dos frases. Entiendo los autores de la indicación número 7. Eliminar la frase y cursando estudio en el inciso segundo y la frase final, el cumplimiento del requisito, Ya. ¿Y ustedes quieren agregarle la frase final debiendo el servicio velar por, como dijo el Buscoqui? Para que no sea obligación de la persona, sino que sea obligación del servicio. Lo que quise tratar. Diputado Matías Walker. Yo lo que le pido es que usted someta a consideración, usted someta a consideración la indicación, pero el micrófono, votación separada. Da lo mismo. Pero pedimos votación separada de esas dos frases. Está bien claro, yo estoy viendo si... Está bien, pero desde el punto de vista reglamentario, sí, es que no tenemos acuerdo, se puede votar sí, la indicación de los diputados Alessandri y Coloma y podemos pedir votación separada de las frases, entre comillas, y cursando estudios y de la frase cumplimiento del requisito de estudio se acreditará mediante el certificado de alumno regular. Así no ponemos en riesgo la integridad del resto de la indicación, que es un aporte. Muy bien, vamos, subsecretaria. Entonces, la propuesta, votar la indicación de los diputados Alessandri y Coloma con después de y cursando estudios, agregando será de cargo el servicio velar por que tengan acceso a estudios durante las edades indicadas y sacando el cumplimiento del requisito de estudio se acreditará mediante el certificado de alumno regular. Entonces es un intermedio entre lo propuesto por el diputado. Sí, manteniendo, sí. Votarle al diputado, la de los diputados Alessandri y Coloma, agregando que el servicio deberá velar por que tengan acceso a estudios durante su edad indicada y sacando el certificado del certificado de alumno regular. Esa es nuestra propuesta de consenso. Es una buena fórmula que recoge el debate que ha existido. No sé si les parece que lo sometamos a votación. ¿Sí? Espera un poquitito, déjame generarte atención. Señora subsecretaria, está clara la propuesta, ¿no es cierto? Hay una propuesta del Ejecutivo que recoge este debate, pero el diputado Marcelo Díaz quiere hacer una observación final. Sí, yo quiero tratar de entender lo que va a ocurrir en la práctica. Un niño problemático, ya el Sename tiene talleres de carpintería, de lo que sea, ¿no? Pero el chico es inestable, porque es parte de sus características, por eso está en este servicio. Y cumplió 18 años y al día siguiente se va para la calle. Ese es el resultado. ¿Eso va a ser así con esta ley? Sí. No, yo quiero pedir, presidente, que se vote mi indicación de forma separada a la indicación de los diputados Alessandri y Coloma. Que votemos primero la indicación de los diputados Alessandri y Coloma y luego votemos mi indicación de forma separada. La mía. Que elimina dos frases, porque lo que acabo de decir va a ocurrir, po. Sí, porque no está y cursando estudio, po. Si es copulativo, si es que ese es el problema.
vaya a quedar amarrado o no puede atender al niño. Es absurdo. Ya, pero mira, ya está. Disculpen. Pero puede que el chico deserte. Pues, Ya, pero hay un punto donde parece que no hay encuentro, sin perjuicio de que el Ejecutivo hace una propuesta que es bastante razonable, pero dado que se me ha solicitado, vamos a someter a votación el punto en discordia, que es básicamente la indicación número 10 del diputado Marcelo Díaz, que busca eliminar, suprimir las expresiones y cursando estudios, y también la frase el cumplimiento del requisito de estudio se acreditará mediante el certificado de alumno regular correspondiente. Por separado, porque son dos frases, y en entendido, digamos, que si alguna de ellas se mantiene, deberá incorporarse al texto final, ¿sí? Que todavía no lo hemos definido, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos a votar en primer lugar la indicación número 10. Porque la vamos a modificar después si se aprueba la número 10. A ver, entonces, modifiquemos la 7 base. La 7 base. La 7 base y después la tuya para modificar lo que aprobemos. Ya. Vamos a someter a votación la indicación que va a leer la señora subsecretaria, Carol Baum, que recogió todo este debate. ¿Cuál sería la indicación respecto al artículo 3º, sujetos de atención? Micrófono y... El servicio dirigirá su acción a los niños, niñas y adolescentes que se refiere al artículo 2 de esta ley, incluyendo a sus familias, sean biológicas, adoptivas o de acogida, o a quienes tengan su cuidado en los casos que corresponda. Para efecto de la presente ley se entenderá por niño o niña a toda persona menor de 14 años y por adolescente a los menores de 18 mayores de 14 años. Sin perjuicio de lo anterior, seguirán siendo sujetos de atención del servicio quienes tengan 18 años o más, en caso de que con anterioridad a cumplir la mayoría de edad se encontraran bajo medida de protección de cuidado alternativo y cursando estudios. La regla anterior se aplicará también respecto a aquellas personas que con anterioridad a cumplir los 18 años se encontrarán en programas de protección especializada destinados a la preparación para la vida independiente. Ellos serán sujetos de atención hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan 24 años. El cumplimiento del requisito... Eso no va. Ya, eso no va a ir, pero es que lo vamos a votar después, sí, ¿no? Sí, no va a ir. Sí, pero eso es lo que dijimos. Ah, sí. Será de cargo del servicio velar por lo que tengan acceso a estudios durante las edades indicadas. Muy bien. Disculpen, vamos a definir, porque ya hemos hecho un debate bastante extenso, y hay una propuesta que está preparada con el acuerdo de los autores de esta indicación y que busca recoger el debate. Vamos a ponerla en votación y a continuación la indicación del diputado Marcelo Díaz. ¿Ya? En votación la indicación que han redactado los autores, los diputados Alessandri, Coloma y Cruzcoque. Tal y como está. Ya, me dice el señor secretario que una vez que si llegamos a aprobar esta indicación que han leído, sí, pero no podríamos votar la indicación del diputado Díaz porque estaría aprobando la frase y cursando estudios. Bueno, sí, eso. Votamos por separado las indicaciones. Someto a votación la indicación que propuso la señora subsecretaria. Los términos. Presidente, para los efectos de estás notando, la frase final, será de cargo, del servicio. La frase final. Micrófono, señora subsecretaria. Cuando dice cursando estudios, será de cargo del servicio velar por lo que porque tengan acceso a estudios durante las edades incluidas. La regla anterior se aplicará... Sí, hay que leer la frase. Sí, aquí está. Entonces será de cargo del servicio velar porque tengan acceso a estudios. Sí. Claro. Tome votación, señor. Primero la 7. Ah, no, la 7 lo dijimos. Y si se aprueba la 7... Con votación separada. Pero primero la 7. Sí, ya. Separada, ya, perfecto. Con la excepción de las materias que suprime la indicación de Marcelo Díaz. Sí.
Y con lo que adiciona Cruzcoque. Sí. Presidente, si me permite, voy a leer lo que queda. Bueno, de partida, de acuerdo a lo que se ha solicitado, se va a votar en forma separada de esta indicación número 7, la frase "y cursando estudios", en primer término, y finalmente la frase "el cumplimiento del requisito de estudios se acreditará mediante el certificado de alumno regular". Pero además tenemos que tomar en consideración que, según ha expuesto la señora subsecretaria, tenemos esta indicación en el sentido de que se agregará a continuación de "cursando estudios" la siguiente frase: "será de cargo del servicio velar porque tengan acceso a estudios durante las edades indicadas". ¿Ah? ¿Quedó claro entonces que es eso, menos las dos frases que se pidió la votación separada para que no se armen enredos después? Ya, entonces tenemos la indicación número 7 en votación. Señor Alessandri. A favor. A favor. Señor Boric. A favor. Señor Rentería por el señor Coloma. A favor. Señor presidente, ¿y su presidente que está? Como presidente de la comisión, que reemplaza al diputado José Antonio Coloma, el diputado Rolando Rentería. Bienvenido, diputado. Sí, el señor Rentería entonces a favor. El señor Cruzcoque. A favor. Don Marcelo Díaz. A favor. Doña Camila Flores. Don Gonzalo Fuenzalía, a favor. Hago presente que me ha llegado un reemplazo también del diputado Gutiérrez por la diputada Maricela Santibáñez, que procede a votar. Diputada, entonces a favor. Don Tomás Hitch, a favor también. Doña Paulina Núñez, a favor. Don René Zafirio. Don Matías Walker. Y señor presidente. A favor. Bueno, por unanimidad se aprobó la indicación con la exclusión de las frases indicadas. Muy bien. Dejamos aislada la discordia y ahora vamos a someter la votación. Y ahora viene cursando estudios. Sí, cursando estudios. Y cursando estudios. Y... Después de cursando estudios hay un error de tipeo ahí. Sí, la... Ah, perfecto, ya, la vamos a anotar. En general autorizamos a la Secretaría para que corrija los errores gramaticales. Pero también que no abierta, de repente se nos pasa. Sí. Señor presidente, entonces, en votación según se ha pedido como votación separada, la frase de la anterior indicación que dice "y cursando estudios". Viene a continuación también se va a votar. Lo del cumplimiento, sí, pero parece que... Separada, está dentro de Pero separada. parece que estamos de acuerdo en eliminar la última frase del cumplimiento, la acreditación del requisito. ¿Habría unanimidad? Ya, entonces se elimina, esa es mi propuesta, se elimina la última frase: "el cumplimiento del requisito de estudio se acreditará mediante el certificado de alumno regular". ¿Habría acuerdo? Se elimina, ya está resuelto. Entonces, una votación negativo. Y ahora sí la discordia. Y negativo. Sí, ahora, habiendo sido ya rechazada la frase "el cumplimiento del requisito de estudios se acreditará mediante el certificado de alumno regular", la frase "y cursando estudios". Señor Alessandri. Yo voto por mantenerla. En contra de la indicación, sí. Sí, quiero que quede claro que lo que se está votando es la frase. Si alguien quiere que se mantenga, vota a favor. Y quiere que se elimine, vota en contra. Porque se está votando de forma separada, ¿cierto? Bueno, Sí. bueno. ¿Cierto? A favor. Claro. Entonces, la frase. Ya te integrado. Ya, a ver. Sí. Colegas, les pido atención. No se está votando la indicación del diputado Díaz. Se está votando la frase. Incluir o no la frase "y cursando estudios". Los que votan a favor están por mantenerla y los que votan en contra por eliminarla. Entonces, señor como Alessandri, sería requisito. a favor, señor Alessandri. Señor Boric. ¿Cómo la Por favor. Diputado, En contra. En contra. Don señor Rentería por don Juan Antonio Coloma. A favor. Rentería, acá. Entonces a favor. Don Luciano Cruzcoque. A favor de la frase. Don Marcelo Díaz.
Contra. En contra de la frase, doña Camila Flores, a favor de la frase, don Gonzalo Fuenzalida, a favor también. Por el diputado Gutiérrez, en contra de la frase, don Tomás Hirsch, contra también. Doña Paulina Núñez, a favor. Don René Zafirio, en contra de la frase. Don Matías, en contra. Y don presidente, En contra. En contra también. Tenemos a favor 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto tienes tú? 6, 7, 7. Sí. Tenemos 6 votos a favor y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en contra. Por lo tanto, es la frase rechazada, presidente. Ya. ¿Cuál es el resultado, señor secretario? 6 votos a favor, 7 votos en contra, 0 abstenciones. Es la frase en consecuencia rechazada. Se elimina la frase entonces de la redacción final del artículo. Queda aprobado de esa manera. Sigamos a continuación. Estamos al doble de lo que había hecho. Estamos al 200%. Vamos al artículo 4. Artículo 4. Le voy a pedir al señor secretario que nos lea el artículo propuesto por el Ejecutivo. Señor secretario. Sí, señor presidente. El artículo 4, principios rectores. Son principios rectores del servicio el interés superior del niño, su derecho a ser oído, la autonomía progresiva, el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, el fortalecimiento del rol protector de la familia y el derecho de los niños y niñas a su vida familiar. En la ejecución de las prestaciones de protección especializada, el servicio velará por el respeto de los derechos de los niños y niñas reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en la legislación nacional. El servicio ejercerá sus funciones de una manera compatible con el derecho del niño o niña a la vida familiar y priorizará el fortalecimiento de su familia. En caso de separación del niño o niña de su familia, el servicio se orientará a su revinculación, salvo que ésta no proceda según lo resuelvan los tribunales de familia, caso en el cual se iniciará el procedimiento de adoptabilidad del niño o niña o se preparará para la vida independiente según corresponda. La separación del niño o niña de su familia es una medida excepcional que compete exclusivamente a los tribunales de familia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley número 19.968, que crea los tribunales de familia. Esa es la norma del proyecto. Muy bien, esa es la propuesta que nos hace el Ejecutivo en el proyecto de ley. Hay varias indicaciones. La indicación número 11, el diputado Díaz. Una indicación número 12, el diputado Gutiérrez. Indicación número 13, del diputado Alessandro Coloma. 14, el diputado Hirsch. Y ahí son las indicaciones al artículo 4. El Ejecutivo conoce las indicaciones, conoce por supuesto su proyecto de ley y le vamos a pedir la opinión formal respecto de la propuesta que hacen, si la mantienen o están dispuestos a abrirla y hasta qué punto. Y a continuación le ofrece la palabra a la defensora de la niñez. Subsecretaria Carol Baum. Hay cosas que están en otras partes, pero que no molesta ponerlas. Por ejemplo, la debida prioridad a los niños y niñas que propone el diputado Díaz está en el artículo 16 del proyecto, pero si hay que ponerlo nuevo, puede ser. En cuanto al servicio de adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos reconocidos a los niños y niñas que está en la indicación del diputado Díaz, está el deber del Estado adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos que les son reconocidos a los niños y niñas. En cuanto a agregar principios rectores, muchos de ellos están en el proyecto de ley de garantías, pero y no se relacionan específicamente con el ámbito del servicio, pero tampoco es
relevante o sea, lo que podemos agregarlo, podemos incluirlo. Con respecto a que el servicio velará por el respeto de los derechos de los niños y niñas, y nosotros pusimos el servicio garantizará, que es al revés, que es la indicación del diputado Hirsch. No podemos garantizar, el servicio no puede garantizar el respeto, o sea, el servicio no puede garantizar el respeto de todos los derechos que son reconocidos por la Constitución, la Convención, pero sí es el Estado el que debe hacerlo, pero no es el servicio, porque el servicio no se puede hacer cargo de todo, lo que hemos dicho varias veces, porque es de protección especializada. Entonces, sí. Respecto a la propuesta de agregar que la separación del niño o niña de su familia es una medida excepcional, esencialmente transitoria y revisable periódicamente, está correcto, consideramos correcto, o sea, esto es así, pero es una indicación que nos parece correcta. Entonces creo que deberíamos poner en votación Sí, o sea, todas, son varias. Esa ha sido su intervención, entonces. Esa ha sido, sí. Le vamos a hacer la palabra a la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros, desde la perspectiva de la revisión de las indicaciones, nos parece bastante completa e integral la propuesta de indicación que realiza el diputado Díaz, con la finalidad de poder integrar aspectos que son bien relevantes y que dicen relación con derechos que en general son habitualmente omitidos respecto de los niños, particularmente el énfasis en el derecho a participación efectiva, al fortalecimiento de ciertos roles, a la no exigencia de la discriminación arbitraria, que de alguna manera también se contemplaban en los principios del proyecto en original. Lo que también nos parece importante relevar es la indicación que formula el diputado Hirsch en términos de la expresión garantizará. Uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel estatal es precisamente el compromiso de que el Estado garantice efectivamente los derechos y el cumplimiento de estos a niños, niñas y adolescentes, y por cierto, el Estado no es una entelequia sin realidad y concreción específica, y en este caso el Estado, a través de un servicio específico y determinado, como es el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, es quien deberá responder a ese rol efectivo de garantizar. Nos parece que desde ahí no es posible sostener que el servicio no esté en condiciones de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque ahí partimos con un planteamiento que evidentemente da cuenta de una contrariedad con el origen y la motivación que tiene este proyecto de ley, y por lo tanto desde ahí nos parece que es relevante la indicación del diputado Hirsch. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra el diputado Soferio. Gracias, defensora. Gracias, presidente. Sí. Yo tiendo a coincidir con la defensora de la niñez en el sentido de que el verbo deberá ser garantizará. Me parece que es lo que en definitiva se busca en todo el nuevo sistema que se está creando. Sin embargo, la preocupación que me asiste es que si en esta norma usamos la expresión garantizará, corremos el riesgo de que la garantía solo esté supeditada al funcionamiento de este servicio y no de otros servicios. Ahora, la defensora de la niñez me dice, pero eso se resuelve en garantía. Pero en garantías cambiaron todos los verbos. Donde decía garantizará, dice, no recuerdo exactamente, pero velará, o sea, promoverá, en fin. Entonces, me preocupa que cuando hablamos de el respeto de los derechos de los niños y niñas reconocidos en la Constitución Política, en la Convención de los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales por Chile que se encuentran vigentes y en la legislación nacional, todos esos derechos solo sean garantizados por este servicio. Y el resto del sistema público, digamos, que tiene responsabilidades, se lava las manos, porque no está consagrado de la misma forma, en los mismos términos, en los otros servicios. Insisto, no me desagrada usar el garantizará, pero en tanto se entienda que el mismo verbo se aplique respecto del resto del sistema público que tiene responsabilidad con los niños. Ministra, o sea, mi subsecretaria, tiene la palabra, después Tomás. Ya, sí, que me gustaría poner en votación recogiendo íntegramente la 11, que es la del diputado Díaz, me perdí, la 11. La indicación 11. Se allanarían a votar esa indicación. Sí. Diputado Hirsch.
Sí, tú eres notable. Gracias, presidente. Yo entiendo, porque lo hemos visto desde el inicio de estos debates, que la palabra garantizar crea alguna dificultad en el gobierno que a mí me crea otras dificultades, porque creo que la esencia de esto es poder garantizar. Y entiendo que estamos todos buscando la mejor condición de los niños y por lo tanto es justamente el verbo garantizar el que garantice, y valga la redundancia, esos derechos. Entonces, la verdad es que me llama la atención que se mantiene esta resistencia a incorporarlo. Más aún, si en el proyecto de garantía se sacó este verbo de garantizar, perdón, bueno, pero sí se sacó de ahí, por ahora no está ahí, nosotros estamos discutiendo este proyecto, entonces lo que yo digo, el que está en el Senado, entonces yo digo como mínimo debiera estar en este proyecto. Estoy hablando de por qué pusimos nosotros esta indicación y por qué creo que hay que mantenerla. Por otra parte, tal como dijo recién la defensora de la niñez, pero quiero volver a reiterarlo, que el Estado sea el que garantiza, sí, pero el Estado no lo hace en el aire, lo hace a través de alguien, en este caso a través de sus organismos. Y el organismo, en este caso, que está o estará facultado y obligado a garantizar, es justamente este que estamos creando. Entonces, al poner que el servicio garantizará, estamos diciendo que el Estado a través del servicio lo hará. Así que me parece que es tremendamente relevante mantener el término y el concepto de garantía, de garantizar. Que usted me convencer. Cruz Coque. Bueno, veo que el gobierno se ha llenado a la indicación suya, presidente, pero de todas maneras, dado que esto probablemente se va a reponer en la ley de garantía de la niñez en el Senado, ¿cómo conversan nuevamente los dos proyectos? No es primera vez que se trae a colación este tema en esta comisión, pero si se piensa reponer las garantías en una ley de garantías, además, ¿es necesario que se repita acá, más aún cuando eventualmente este servicio no puede garantizar un derecho que debe garantizar el Estado? Dejo planteada la interrogante. Yo sometería a votación la indicación número 11 en los términos en los que está. Diputado Walker. Voy a hacer una propuesta que estoy seguro que a usted como autor de la indicación le va a gustar. Lo que pasa es que su indicación habla del derecho y deber preferente de los padres y o madres. Yo creo que sería más consistente con toda la discusión que hemos tenido hablar del derecho y deber preferente de las familias, ¿no es cierto? A orientar y cuidar a los niños, niñas y adolescentes que estén bajo su cuidado, porque puede ser la abuela, Bien. puede ser... Perfecto. Entonces, vamos a someter a votación la indicación número 11 con la precisión que hace o el aporte que hace el diputado Matías Walker. En votación, entonces. Familia en vez de padre o madre. preferente de las familias, orientar y cuidar a los niños. ¿Quiere que la redacte? De las familias, porque dice padre o madre, de las familias, pues se orienta con lo que estamos en el artículo 3 o 2. No, 1. De las familias. A quienes tienen su cuidado. Bien, en votación. Señor presidente, en votación la indicación número 11, diputado señor Díaz, que incide en el artículo 4 del proyecto, que lo reemplaza de hecho, con en el alcance de del reemplazo. Aquí está. ¿Quiere que se lo escriba ahí mismo? Sería de los padres y madres por las familias, ¿cierto? Por las familias, ¿ya? Orientar y cuidar a los hijos. Es que no los hijos, sino que a los niños, niñas y adolescentes, a los niños, niñas bajo su cuidado. Ya, eso es, ¿no? Ok. Bien, ahora sí. En votación. Bajo su cuidado.
Estamos en votación. Oye, Ya. los asesores, ordénense a... Ahora, Votación, en votación. presidente, en votación entonces en la indicación número 11 con el alcance hecho por el diputado señor Matías Walker. Indicación número 11 que incide sobre el artículo 4, señor Alessandri. Señor Alessandri, a favor. Señor Boric. Señor Boric. Boric. A favor. A favor también. Señor Rentería, por el señor Paloma. A favor. Señor Cruzcoque. A favor. Doña Camila Flores. Doña Camila. ¿Qué dice? A favor también. Don Gonzalo. Don Gonzalo Fuenzalía, a favor. Doña Marisela Santibáñez. A favor. A favor. Don Tomás. A favor, don Tomás. Doña Paulina. A favor. Don René Zafirio. A favor. A favor también. Don Leonardo no está. Don Matías. A favor. A favor. Y nos va quedando el presidente nomás. A favor. Por favor, señor presidente, aprobada la indicación sustitutiva con la modificación de Walker por unanimidad de los diputados. Fueran unanimidad. Yo les propongo que concluyamos acá, nos quedan 4 minutos. ¿sí? Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.